Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer por la invitación a todo el personal del CDO para poder explicarles a ustedes en este grupo de Jugando con los Niños algunos aspectos importantes sobre la inmunología. Yo soy el Dr. Jesús, especialista en inmunología y trabajo en el Hospital William Soler. ¿De qué vamos a conversar hoy? Hoy vamos a conversar sobre la inmunología como especialidad, cuáles son las características del sistema inmune en nuestros pequeños, qué elementos hay que tener en cuenta para poder sospechar que nuestros niños puedan padecer algún trastorno inmunitario y, por supuesto, acudir a la especialidad, cómo o qué podemos hacer para fortalecer y prevenir estas enfermedades o estos trastornos inmunitarios en nuestros niños, y vamos a hacer un acápite fundamental o muy importante en la vacunación pediátrica contra la COVID-19 que hoy, en estos momentos, se está desarrollando en nuestro país. Comenzando en materia, es importante decir que al culminar el conversatorio, creo que podrán responder una serie de preguntas de gran importancia. Por ejemplo, ¿qué es la inmunología? La inmunología es una rama amplia de las ciencias biomédicas que se encarga del estudio del sistema inmunitario, el cual está diseñado para reconocer y crear diferentes mecanismos efectores eficientes para combatir diferentes agentes extraños, como virus, bacterias, hongos, parásitos, por lo que los inmunólogos clínicos nos especializamos en realizar evaluaciones médicas, indicar estudios diagnósticos y evidentemente tratar los diferentes desórdenes inmunitarios. Entre esos encontramos las enfermedades alérgicas, que es válido aclarar que en nuestro país contamos con una especialidad llamada alergología, que junto a la nuestra estudian también estas enfermedades, como asma bronquial, rinitis alérgica, dermatitis atópicas, las urticarias, alergia medicamentosas, alergia alimentaria, alergia a picadura de insectos, entre otras. Además, entre otros desórdenes, podemos encontrar las inmunodeficiencias, que no son más que cuando estos propios mecanismos que tenemos para combatir esos agentes extraños se encuentran desde el punto de vista en cantidad y en funcionamientos deficientes. Y las enfermedades autoinmunes, las cuales se van a producir cuando esos mismos mecanismos para combatir esos agentes extraños comienzan a destruir las estructuras propias de nuestro organismo. ¿Cómo podemos caracterizar o cómo podemos explicar el comportamiento del sistema inmune en nuestros niños? Es importante tener en cuenta esta idea, que los niños son inmunodeficientes fisiológicos transitorios. Esto se produce gracias o es debido a un estado de inmadurez de este propio sistema. Es decir, que los niños, como se le tienen que desarrollar todas sus estructuras, todos sus sistemas, todos sus órganos y demás, el sistema inmunológico evidentemente también se tiene que desarrollar. Por lo que este estado de inmadurez transitorio genera un estado de inmunodeficiencia fisiológica. Eso no significa que tiene que ir a consulta con el inmunólogo. Hay criterios, que los veremos después, para solicitar una interconsulta con la especialidad. Por lo que este estado de inmunodeficiencia fisiológica trae consigo enfermedades en la etapa de la niñez, las cuales van a ser normales para la edad de nuestros niños, que no constituyen ningún problema para ellos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por lo que tenemos que recordar o tienen que saber que los niños, al salir del ambiente materno, que es un ambiente libre de gérmenes, teóricamente, comienzan a exponerse por primera vez a todos los microorganismos o a todos los gérmenes que están rodeando en el medio. Y incluso es importante aclarar que esa propia exposición
de los niños de forma natural a esos gérmenes, maduran y desarrollan el sistema inmunológico. Por lo que ese estado de inmunodeficiencia transitoria no es peligroso, es lo que le corresponde para la edad. Continuando la idea anterior, ahora sí les explico cuándo sospechar si nuestros niños pueden padecer de algún trastorno inmunitario y evidentemente solicitar una interconsulta por la especialidad. En primer lugar, si sospechamos que nuestros niños tengan un estado de inmunodeficiencia, ¿qué síntomas o qué nos hace pensar esto? En primer lugar, son niños que desarrollan infecciones recurrentes, fundamentalmente graves o poco comunes, es decir, niños que se enferman mucho, pero de infecciones que conllevan múltiples ingresos hospitalarios, que conllevan tratamientos múltiples con antibióticos, incluso muchos de estos ingresos en unidades de cuidados intensivos. Ahora, ¿cuándo sospechar una enfermedad autoinmune? Son niños o estos pacientes presentan síntomas como fatigas, dolores musculares, hinchazones, enrojecimiento, y estos síntomas asociados a otros elementos pudieran aparecer y desaparecer durante muchos periodos de tiempo. Y los niños alérgicos son niños que desarrollan, sobre todo, síntomas cuando están expuestos al factor que le va a desencadenar los síntomas, como son estornudos, picazón en la nariz, picazón en los ojos, congestión nasal, los ojos también rojos, llorosos e hinchados, además de otros síntomas que pueden aparecer en la piel y en otras estructuras. También es importante aclarar que antes de pedir una interconsulta con el inmunólogo, que eso lo decide el médico de familia y el pediatra que lo evalúa. Es decir, si usted sospecha que su niño tiene un trastorno inmunitario, acuda a su médico de familia o a su pediatra del área básica de salud o al pediátrico a que usted corresponde, y ellos realizan una indicación, hacen una evaluación y someten a ese niño a una remisión para nuestra especialidad. Bien, ahora les hablo de cómo fortalecer y prevenir estos desórdenes inmunitarios que les expliqué con anterioridad en nuestros pequeños. En primer lugar, una de las medidas más importantes, la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y a libre demanda. ¿Qué significa? Darle el pecho a nuestros niños todas las veces que los niños lo quieran. Tienen que saber que la lactancia materna, independientemente del aporte nutricional, que es muy rico, que es muy importante, el aporte al sistema inmunitario de nuestros hijos es extraordinario. ¿Por qué? Porque a través de la leche le estamos pasando, o nuestras madres le están pasando, una serie de mecanismos inmunológicos efectores para que el niño se pueda defender durante este periodo que les expliqué, que es un estado de inmunodeficiencia transitoria, por lo que la leche materna es indispensable en este periodo de tiempo, junto con mantener a nuestros niños con su esquema de inmunización, es decir, sus vacunas actualizados. Es importante que les aclare que el único personal que contraindica una vacunación determinada es el especialista en inmunología. Los niños deben vacunarse. Hay contraindicaciones en las vacunas que las veremos después, muy rapidito, pero hay que vacunar a nuestros niños. Las vacunas constituyen un pilar fundamental para prevenir una serie de enfermedades infecciosas que son propias en las diferentes edades pediátricas, que pueden conllevar a ingresos hospitalarios, incluso pueden afectar tanto a la calidad de nuestros niños, que pueden tener una evolución que no sea muy favorable, por lo que insistimos en la vacunación pediátrica según las vacunas que les corresponda en el esquema de inmunización. Entre otras medidas, evitar el uso innecesario de antibióticos. ¿Por qué? Porque los antibióticos afectan directamente a la microbiota intestinal. ¿Qué es la microbiota intestinal? La microbiota intestinal constituyen una serie de microorganismos, fundamentalmente bacterias, que radican en diferentes partes de nuestro organismo, que constituyen mecanismos de defensa.
Por lo que si damos antibióticos, el antibiótico, por supuesto, va a eliminar las bacterias que son malas, los patógenos malos, pero van a destruir también las que son buenas y constituyen mecanismos propios de defensa. Y como explica la diapositiva, están relacionados con mayor riesgo de enfermedades autoinmunes, asma, incluso desarrollo de la obesidad. Y además, no solamente eso, el uso indiscriminado de antibióticos produce bacterias resistentes, además de incrementar el riesgo de reacciones adversas. Como todo medicamento, evidentemente, produce reacciones adversas como dolor estomacal, diarrea o incluso otras enfermedades alérgicas. Otras medidas que podemos hacer para fortalecer y prevenir las enfermedades del sistema inmunitario, encontramos añadir probióticos a la dieta de nuestros niños y, por supuesto, cuidar la alimentación. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos son microorganismos vivos que, cuando se consumen en cantidades adecuadas, proporcionan beneficios a la salud porque mantienen en equilibrio la flora intestinal, que es lo mismo que la microbiota intestinal que les expliqué anteriormente. Se puede encontrar en una serie de alimentos como yogures naturales, el queso, etc. Además, se habla de que la alimentación, lo importante no es priorizar un alimento frente al otro, sino crear el hábito alimentario en nuestros niños, sobre todo un balance dietético con alimentos naturales, fundamentalmente frutas, verduras, frutos secos, cereales, además de proteínas como carnes, pescado, el huevo, que tengan, es decir, que todos estos alimentos sean ricos en vitaminas y minerales que son de gran valor para el sistema inmunológico. Dígase la vitamina A, vitamina B, vitamina C y minerales como el zinc, el hierro, entre otros. También el sueño constituye un elemento importante para mantener un buen estado al sistema inmunológico de nuestros niños, por lo que restablecer un horario de sueño, ya sea un horario regular para acostarse, levantarse, que tengan un sueño reparador ininterrumpido durante un periodo entre 10 y 14 horas, constituyen una de las medidas también de gran valor para que el sistema inmune de nuestros pequeños se mantenga en óptimas condiciones para prevenir y para poder combatir los diferentes agentes extraños. Otras de las medidas que podemos realizar es fomentar las actividades al aire libre, por varias razones. En primer lugar, porque exponemos a nuestros niños al sol. El sol es una fuente rica de vitamina D y la vitamina D juega un papel fundamental en el sistema inmunológico, no solamente en el sistema inmunológico, sino también en otros sistemas como el sistema nervioso. Y se ha visto que estos niveles bajos de vitamina D están relacionados con la aparición de enfermedades autoinmunes y otros trastornos inflamatorios intestinales. Esto es una característica. Otra razón por la que hay que estimular las actividades al aire libre es porque fomenta el intercambio con otros niños, el juego y demás, que mantiene un estado de salud mental adecuado en nuestros pequeños, que veremos a continuación en una de las próximas medidas, que esto ayuda a mantener un sistema inmune dentro de lo más sano posible. Como les explicaba, entre las medidas hay que tratar de mantener a nuestros niños un ambiente de armonía, de alegría y de paz mental para evitar el estrés. Anteriormente, el juego al aire libre favorece estos aspectos, pero también el medio familiar juega un papel fundamental, ya que la psiconeuroinmunología explica todo este fenómeno, que no es más que una interacción entre procesos psicológicos, sistema nervioso y sistema inmunitario y el efecto directo que tiene sobre la salud. Un ejemplo, el estrés crónico conlleva a un estado de inmunodeficiencia, por lo que hay una afectación directa sobre el sistema inmunitario, por lo que mantener una armonía, una alegría y una paz mental favorece a un desarrollo del sistema inmunitario en nuestros niños, además de mantener este sistema inmune en óptimas condiciones. Queremos hacer un énfasis especial en la vacunación pediátrica para la COVID. Todos conocemos que la COVID-19 constituye una enfermedad muy seria
que ha llevado al mundo a una pandemia, donde han muerto miles de personas, millones de personas, y los niños no están exentos de esto. Y la vacuna o las vacunas constituyen una medida profiláctica o preventiva para poder combatir esta enfermedad. Nosotros contamos con 3 vacunas ya certificadas por el centro regulador para utilizar. Primero se hizo un ensayo clínico, luego se autorizó para los adultos y ya tiene la autorización para utilizarse en niños, que estamos en el proceso de la campaña. Contamos con la vacuna Abdala, la Soberana 02 y la Soberana Plus, que son vacunas muy seguras y son vacunas muy eficaces contra la infección para este tipo de enfermedad. Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, ¿cuáles son las indicaciones de estas vacunas? Estas vacunas se las pueden poner todos nuestros niños que tengan entre 2 y 18 años de edad. Incluso aquellos niños que tengan algún tipo de enfermedad crónica no transmisible, pero que tiene que estar compensado en el momento de ponerse la vacuna. Ahora, lo más importante, ¿cuándo no se puede vacunar un niño? No se puede vacunar un niño cuando en el momento que le toque su vacuna esté bajo un proceso infeccioso agudo, es decir, que tenga una infección. Pero se puede vacunar después que pase el proceso agudo, no pasa nada. O que su enfermedad de base esté descompensado, así tampoco se puede vacunar. O el niño esté cruzando con la enfermedad de la COVID-19 o esté en proceso de convalecencia, es decir, que el niño se expuso a la enfermedad y ya se haya recuperado la enfermedad, que lo que le corresponde sería entonces una reactivación para los pacientes convalecientes. Eso es lo único que te puede contraindicar el uso de la vacuna en las edades pediátricas. Ahora me gustaría explicarle o darles algunos elementos importantes con respecto a la vacunación. En primer lugar, la vacuna que nosotros le estamos poniendo a los niños, es decir, estas vacunas no son vacunas vivas. ¿Qué significa? Que no le estamos poniendo al niño el virus. A nuestros niños lo que se le está administrando es un pedacito del virus que está hecho en un laboratorio y eso es lo que se le pone al niño. Por lo que el niño no va a desarrollar la enfermedad porque esté con la vacuna puesta. Eso es importante que ustedes lo sepan. Si a nosotros le ponemos la vacuna al niño, no significa que le estamos poniendo el virus y el niño se va a enfermar por la vacuna. Eso no es así. Número 1. Número 2, la vacuna es una vacuna o son vacunas muy seguras. ¿Qué significa? Que no produce muerte ni produce un daño importante. Como todo medicamento que podemos utilizar, pueden tener sus reacciones adversas que se han descrito. Generalmente son reacciones leves, su fiebre, dolor en el sitio de la inyección, puede tener un poco de malestar general, dolor de cabeza, etc. Pero son vacunas extremadamente seguras. Incluso estas vacunas son muy similares a vacunas que se ponen en el esquema de inmunización pediátrico, es decir, que no son vacunas que pueden desarrollar al niño que tenga alguna complicación importante. ¿Ya? Otros elementos que hay que tener en cuenta, que porque estemos inmunizados no significa que no podremos tener la enfermedad por la COVID-19. La vacuna nos da un grado de respuesta, nos da un grado de protección, pero teóricamente las vacunas nos van a proteger para las formas graves y para la muerte, para esta enfermedad. Pero no significa que no nos enfermemos. Por lo que estar vacunado no es sinónimo de eliminar las medidas preventivas, es decir, las medidas higiénico-sanitarias que estamos aplicando hasta el momento. Es importante que continúe con el distanciamiento social, con el uso del nasobuco, con la desinfección de las superficies. Es decir, la vacunación nos va a ayudar para tener una protección frente al virus para cuando nos expongamos de forma natural a la enfermedad, pero no significa que no nos vayamos a enfermar, por lo que mantener las medidas es de gran importancia. Como conclusión, lo que les puedo decir es eso, que vacunemos a nuestros niños y no tengamos miedo a la vacuna, que la vacuna es muy segura y evidentemente es mejor estar vacunados que no estar vacunados para poder enfrentarnos mejor a esta enfermedad. Bueno, hasta aquí el conversatorio. Espero que lo que les he mostrado les haya sido muy útil y sobre todo con la idea fundamental.
cuidar a nuestros niños, fortalecerles su sistema inmune, entender las principales enfermedades, cuándo acudir a un especialista en inmunología y lo más importante en estos momentos, la vacunación para la COVID-19. Vacunemos a nuestros niños y cuidemos su sistema inmunológico. Muchas gracias.